antes de hablar concretamente de las facultades de comprobación, que hay que señalar, como comentábamos en un principio, que derivado de este famoso proyecto BEPS, pues México ha sido de los pocos países que casi ha adecuado, ha incorporado la gran mayoría de estas propuestas de la OCDE, del proyecto BEPS, de los 15 puntos, y dentro de estos puntos pues se encuentran elementos que anteriormente no existían, aun cuando recordemos que en 2014 ya existía un proyecto muy incipiente para regular el tema de razón de negocios. Es decir, que hoy por hoy, adelantándome un poco a este punto, antes de hablar de las facultades de comprobación, vamos a hablar, por supuesto, de esta gran diferencia entre facultades de gestión y facultades de comprobación, pero hay que señalar nada más, adelantándome un poco, que dos de estas nuevas modalidades de visitas domiciliarias ahora serán a través de la visita domiciliaria para, si bien es cierto, va a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente o a cargo del contribuyente, también podrá la autoridad, fíjense, acorde con el 5A que se incorpora en 2020, revisar los actos jurídicos del contribuyente. Es la primera vez que en el Código Fiscal se establece un aspecto que pareciera más allá de lo fiscal. La autoridad va a poder revisar lo que se le conoce como Proposed Business Test o Test Proposed Business, que deriva, por supuesto, del derecho anglosajón y que paradójicamente se establece por primera vez en 1914 en Alemania. Y digo paradójicamente porque México, en el Código Civil de 1928, hereda esta o adquiere o copia, como le querramos decir, pues la corriente del acto administrativo, perdón, del acto jurídico y del negocio jurídico. Vamos a ver por qué se contrapone, o de alguna manera pareciera que se contrapone la regulación de la revisión del acto jurídico a través de razón de negocios con nuestra legislación en materia civil. Y a esto yo le llamo actos previos al inicio de las facultades de comprobación, es decir, la autoridad antes de iniciar sus facultades de comprobación puede llevar a cabo otro tipo de actos, yo llamaría como preparatorios para iniciar una facultad de comprobación. Y con ello, pues la Suprema Corte de Justicia, en pocas palabras, ha determinado y ha establecido en forma muy enfática y muy clara que solamente las autoridades fiscales federales pueden llevar a cabo dos tipos de actos, así como lo oyen: facultades de gestión y facultades de comprobación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Para qué sirve uno u otro? ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero les anticiparía también que como una mera referencia, como un mero ejemplo, pues hasta 2019 existía la fracción décima del artículo 17H del Código Civil que, acorde con todas estas modificaciones que tuvo nuestro país en 2020, incorpora una de las facultades de gestión más complejas y más, diría yo, agresivas para con el contribuyente incumplido, que no ha hecho su tarea o que simplemente no acató las reglas para los requisitos que le pida la autoridad, y me refiero a lo que anteriormente era la cancelación de certificados de sellos digitales. Esto se modifica y en 2020, por darles un ejemplo de facultades de gestión, se crea un artículo que se llama el artículo 17H bis, que establece, nada más por darles una simple referencia, alrededor de 260 causales para que el contribuyente le puedan restringir los certificados de sellos digitales. Vean lo delicado y lo complejo y quizá a veces un tanto cuanto absurdo en el sentido de que la autoridad le puede restringir sellos digitales desde no presentar en tiempo declaraciones, desde estar en el 69B, desde estar ilocalizable, de entre otras tantas causales. Y bueno, antes entonces de hablar de las facultades de comprobación, tendríamos que hacer esta importante y necesaria aclaración entre las facultades de gestión y facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Como he comentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha señalado que las autoridades fiscales tienen estas dos facultades. Las facultades de gestión, en donde la autoridad le puede asistir al contribuyente, puede llevar a cabo actos de control o de vigilancia, incluso puede asistir al mismo contribuyente. Y por otro lado, las facultades de comprobación, es decir, iniciar visita domiciliaria, llevar a cabo revisión de gabinete o llevar a cabo la revisión electrónica. Esto, por supuesto, con fundamento en lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que fíjense qué interesante, en su primer párrafo, como todos sabemos, establece que las autoridades fiscales federales podrán llevar a cabo la práctica de estas facultades de comprobación
¿para efecto de qué? De verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, para efecto, en su caso, de determinar créditos fiscales, que desgraciadamente la gran mayoría de las veces, para darle vista a terceras autoridades, como pudiera ser el cumplimiento de obligaciones ante el Seguro Social, o incluso un tema que está muy de moda, pues el iniciar acciones de carácter penal en contra del contribuyente por presumir que haya incurrido en algún tipo de delito, o se haya tipificado algún tipo de delito en que haya incurrido, haya encuadrado el contribuyente. Fíjense, son esos 4 puntos a los cuales la autoridad, dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, tendría que justificar o legitimar para actuar de esa manera. Pero si nos fijamos, y me adelanto también a este comentario, pues solamente refiere a 4 puntos, es decir, verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya dijimos determinar créditos fiscales, darle vista a otras autoridades, o en su caso iniciar acciones penales, pero yo no encuentro, salvo su mejor opinión, que derivado del primer párrafo del 42 refiera o establezca que las facultades de comprobación son para revisar actos jurídicos, ¿no? Es decir, estaría verdaderamente legitimada la autoridad para revisar los actos jurídicos del contribuyente, que ahora se le conoce como razón de negocios, para, en su caso, recaracterizar esos actos. Pues considero yo en lo particular, salvo su mejor opinión humildemente, pues que la autoridad debía haber entonces reformado el 42 para esos efectos. Y por otro lado también me podrían cuestionar de decirme, bueno, tampoco refiere el 42 que dentro de las facultades de comprobación se establezca la facultad para iniciar la presunción de operaciones inexistentes. Por supuesto, el tema en ese rubro es que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis de jurisprudencia que desde mi punto de vista es muy cuestionable, en donde permite o le faculta a la autoridad fiscal que pueda llevar a cabo ese tipo de visitas domiciliarias a través de las cuales revise la simulación de operaciones del contribuyente o presuma la simulación de operaciones inexistentes y paradójicamente ni siquiera fundar la orden de visita en el 69. ¿Por qué? Porque es un procedimiento diferente. Hay todavía quienes tristemente se atreven a señalar pues que el 69 es una facultad de comprobación. No, es el único caso en donde dentro de una facultad de comprobación se lleva a cabo una facultad de gestión. Es muy cuestionable, sí, claro. También incluso la Corte emitió una tesis en donde pues señala algo obvio, que en la orden de visita no puede estar fundamentada en el 69. En ese contexto, entonces, acorde con lo que comentábamos hace rato, en las facultades de comprobación la autoridad va a llevar a cabo, entonces, acorde con lo que emitió la Suprema Corte de Justicia en ese criterio de jurisprudencia, pues puede llevar a cabo actos de inspección, de verificación e incluso, como ya comentábamos, de determinar créditos fiscales a través de lo que se le conoce como la liquidación. Y así, si ustedes están de acuerdo, bueno, pues tendríamos este cuadro muy didáctico o para efectos didácticos, en donde pues resumimos de alguna manera cuáles son los tipos de facultades de las autoridades fiscales. Vean qué interesante. En este contexto, el primer punto son facultades de gestión y el segundo facultades de comprobación. Y en pocas palabras, tendríamos que partir de un aspecto elemental, que quizá esa es la base de todo lo que estamos empezando a explicar en este momento, y me refiero al hecho de que todos los actos que emitan las autoridades administrativas para efecto de que afecten la esfera jurídica del particular, del gobernado, tienen que ser actos administrativos. Eso dirían ustedes, bueno, es obvio, es entendible, es claro, es contundente, es un requisito sine qua non que significa sin el cual no, es decir, sin el cual no tendrían validez. ¿Pero qué es un acto administrativo? Pues sí, es la voluntad o la manifestación de la voluntad de la autoridad de manera unilateral que va a causar una afectación en la esfera jurídica del contribuyente y que es un acto de suprasubordinación de una autoridad que existe previamente en un ordenamiento legal para con un gobernado. Por supuesto, el gobernado tendría que cumplir con ese acto unilateral porque también tiene la característica de que en caso de que no se cumpla puede ser coercible, puede aplicar medidas que puede ser de privación de la libertad también, que puede ser sanciones económicas, etcétera. Pero ahí actúa de suprasubordinación y, por supuesto, tiene que cumplir con los requisitos del 14, del 16 constitucional. Eso que nos parece tan obvio y tan elocuente, bueno, pues deja mucho que analizar o que estudiar en un tema, pues, que es el primero de las facultades de gestión que consideramos y que, bueno, no solamente ellos, sino tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su oportunidad emitieron sus correspondientes tesis de jurisprudencia que establecen, que refieren, que señalan en forma clara, ojo, que las cartas de invitación, señoritas y señores, no son actos administrativos. Y al no ser un acto administrativo, recuerden que lo que es impugnable, ya sea por vía de recurso de revocación ante la autoridad fiscal, administración desconcentrada jurídica o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es optativo, conforme lo establece también el artículo 117 del Código Fiscal, para su impugnación, pues las cartas de invitación no son actos administrativos. ¿Por qué? Porque las cartas de invitación como tal no afectan la esfera jurídica del contribuyente, es decir, es una simple, una llana invitación administrativa a través de un comunicado que yo lo refiero, yo lo ubico como aquellas cartas que envían las tiendas departamentales, supongo que ahora por vía de correo electrónico también o por vía de papel al particular, pues para invitarlo a actualizarse, a regularizarse, a cumplir con estos requisitos en cuanto a la obligación que tienen de cumplir con sus obligaciones. Pues lo copió un poco la autoridad y creó las famosas cartas invitación. Estas cartas invitación como tal no tienen una afectación en la esfera jurídica del contribuyente. Y en ese contexto fueron tantas las demandas que se promovieron que pues se creó jurisprudencia. Y esta que tenemos aquí enfrente, que es la 2A/J.110/2019 de la 10ª época, establece, por supuesto, que las cartas de invitación, en pocas palabras, al no ser un acto administrativo, no son impugnables, no afectan la esfera jurídica del contribuyente. Pero por otro lado, sí tenemos actos de gestión, como por ejemplo los oficios de requerimiento de cumplimiento de obligaciones. Obviamente no serían los únicos actos de gestión. Aquí estamos hablando en cuanto a las cartas de invitación y en cuanto a las cartas de cumplimiento, requerimiento de obligaciones fiscales. Vamos a ver precisamente en otro cuadro, pues cuáles son estos actos de gestión que hoy por hoy ya regula el Código Fiscal de la Federación. También, ahora sí, hablando de, hay que señalar que en los actos de gestión, que sí son actos administrativos como requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales, implica pues una sanción, implica una multa, implica un crédito fiscal, implica una obligación que debe de cumplir o incluso acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y hay que señalar, y vamos a indicar más adelante, cuándo pueden estos actos administrativos pues ser ilegales. Por ejemplo, como en el caso en que la autoridad le requiera a un contribuyente que le entregue determinada información o que cumpla con la entrega de determinados documentos que forman parte de su contabilidad. Y ojo, lo fundamenta en el artículo 42A del Código Fiscal. ¿Puede la autoridad, y ya me adelanto un poco al tema que ustedes han de conocer muy bien, puede la autoridad fiscal requerirle al contribuyente a través de actos de gestión información concerniente a su contabilidad? No, no lo puede hacer. Y no porque lo digamos nosotros, sino ya desde el 2000, la Suprema Corte de Justicia determinó que el artículo 42A es inconstitucional. Claro, van a decir que esa tesis es una tesis aislada. Sin embargo, es una tesis de muy buena referencia para poder, en su caso, tener como una opción la impugnación de ese tipo de actos. Y bueno, continuaríamos entonces señalando que dentro de las facultades de comprobación, ahora sí todas las facultades que contiene el Código Fiscal en este tipo de rubro, pues se encuentra en primera instancia las facultades de comprobación y la más amplia, por supuesto, y quizá la más recurrida por la autoridad, es la visita domiciliaria, incluso en pandemia. Y dentro de esta clasificación de visita domiciliaria, pues se encuentra la revisión en comercio exterior. Por supuesto que en el tema de comercio exterior, ¿qué es lo que va a verificar la autoridad? Va a verificar, pues, el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuesto general de importación y exportación. Va a verificar el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, es decir, que las mercancías se hayan importado legalmente, que hayan cumplido con todas las regulaciones y restricciones arancelarias, que no se haya incurrido ningún tipo de delito en materia de comercio exterior, etcétera. Y podríamos señalar que dentro de las ordinarias, por llamarlo así para fines didácticos, pues la autoridad va a revisar que se hayan pagado los impuestos correspondientes, que exista pedimento de importación, que acredite la legal estancia de esas mercancías cuando ese contribuyente tenga por actividad precisamente la importación o exportación de mercancías. Hasta ahí nos queda claro. Pero se crea una figura ya desde hace algunos años que se le conoce como la revisión rápida o en comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Pues que va dirigido a puestos fijos y semifijos.
la dedicatoria de esta reforma al Código Fiscal de hace algunos años era para que pueda o pudiera la autoridad revisar aquellas personas que estén llevando a cabo actos de venta de bienes en la vía pública, así como lo oyen. Y estos puestos semifijos, pues tendrían la variante de que la autoridad no establece como requisito dejar citatorio, sino le requiere con la persona que lo atienda en ese momento, y si tienen mercancías de origen extranjero, tendrían que acreditar en ese instante, en ese momento, su legal posesión a través de los pedimientos de importación, situación que, bueno, suena verdaderamente absurda o exagerada, porque todos sabemos que desgraciadamente ese tipo de ventas es muy común. Además, por ejemplo, de que tristemente existen en nuestra Ciudad de México incluso lugares en donde venden ropa usada, obviamente de importación, que es ilegal. Recuerden que las pacas de ropa o ropa usada es ilegal en cuanto a su venta por los riesgos a la salud. Bueno, además de esta pandemia que azota a la humanidad en estos días. En ese contexto, entonces, la visita rápida implicará que la autoridad no deje citatorio y que pueda embargar los bienes en materia de comercio exterior e iniciar en ese momento lo que se le conoce conforme a la ley aduanera como el procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAM. No obstante, tendríamos la observación de que la reforma refiere a que revisará puestos fijos y semifijos. Aquí la duda es, a ver, espérame, ¿cómo vas a omitir el requisito de no dejar citatorio si este no es un puesto ambulante? Yo pago mi renta, es un local comercial normal, ¿y cómo te vas a saltar el requisito del 134 fracción primera? Bueno, pues así se regula esta famosa visita rápida, en donde quizá maquiavélicamente la autoridad puede aplicar esa regulación, pero pues no dejar citatorio e ir directamente a la yugular del presunto pues contrabandista, o como se le quiera llamar, independientemente de que eso, por supuesto, encuadre dentro de un delito federal que es el contrabando. También tendríamos dentro de las facultades de comprobación la revisión de dictámenes, que si bien es cierto a partir de 2014 ya no tiene la obligación, a partir de determinado monto que no tenemos ahorita a la mano, el contribuyente de presentar sus dictámenes emitidos por dictaminadores. Sin embargo, es potestativo. Y si un contribuyente ha considerado emitir dictámenes, entonces la autoridad tendrá que cumplir con un procedimiento especial que lo regula el artículo 52A del Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tendría que requerir al contador, al dictaminador, del dictamen, ver si se cumple con todos los requisitos, y si no se cumple con los requisitos, si están incompletos, si se niegan a entregar los documentos o simplemente ya está ilocalizable el dictaminador, la autoridad podría a partir de ese momento iniciar la visita domiciliaria. Ojo, no se inicia la visita desde el requerimiento al dictaminador, sino a partir de que se le notifique al contribuyente, y a partir de ahí iniciaría entonces la visita domiciliaria cuando debidamente esté motivada esa orden de visita, señalando que se agotó en términos del 52 al requerimiento al dictaminador, y toda vez que no cumplió, que entregó en forma incompleta, etcétera, etcétera, se inicia la visita con el contribuyente. Esto se le conoce como revisión secuencial, y este es un tipo o una variante, una especie de las visitas domiciliarias. También tenemos la revisión de comprobantes fiscales y tenemos la revisión de razón de negocios, que bueno, es todo un tema. Bueno, ok, entonces vamos a leer aquí un mensaje de Laura Elena Chacón, de Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Una duda: el artículo 16, actos de molestia, entiendo que constituye la garantía de libertad, sino que también es una seguridad jurídica en tanto que determina todo tipo de condiciones procede a la invasión de la esfera de la intimidad. Sí, por supuesto, por los órganos del Estado o federal. Mi duda es por qué la autoridad muchas veces llega sin una orden en la que tenga derecho a invadir la propiedad del contribuyente. Bueno, esto es bien delicado, Laura. Qué bueno que lo refiere, agradezco la pregunta. Muy interesante su pregunta. Bueno, la autoridad no puede hacer sino solamente aquello que la ley le permite. Y acorde con ello, primero tiene que cumplir con los requisitos de constitucionalidad y después con los requisitos de legalidad, es decir, satisfacer los requisitos del artículo 14, 16 constitucional, y si la ley de la materia establece otros requisitos, como es en la materia fiscal,
que regula el 38, los requisitos de los actos administrativos en materia fiscal, y si de ahí deriva una facultad de comprobación, además tiene que cumplir con el 43, que ya lo veremos. Pero ahora, si la autoridad invade la esfera jurídica del contribuyente y no tiene un documento que ampare ese tipo de actuación, es un acto ilegal. Por dar una referencia, las autoridades que no tienen facultades para detener vehículos en la vía pública o en la carretera, tendrían que tener una orden debidamente fundada para detener un vehículo. Y ese tipo de cateos o revisiones, o no sé cómo le llamen ahora, pues son completamente inconstitucionales. La autoridad, por más que esté armada y por más que sea de cualquier guardia, como le llamen, no tiene facultades para detener vehículos, sino lo justifica plenamente, y si no tiene una orden, pues que esté en flagrancia, que sería el único caso. Recuerden que el Código Penal Federal habla de casos de urgencia y flagrancia, o con una orden, pero en este caso, si no se cumple con ninguno de esos requisitos, la autoridad estaría cayendo en un acto completamente inconstitucional, y no pueden, como bien lo refiere, invadir la esfera jurídica del contribuyente o ese derecho a la intimidad del contribuyente o del particular sin cumplir con esos requisitos. Said Guerrero, de Tamaulipas, que mandamos un afectuoso saludo hasta allá, señala: los mensajes de interés respecto de algún acto o resolución administrativa puede enviar la autoridad conforme 17K, se pueden considerar como actos de gestión para la no consideración de espontaneidad de cumplimiento de obligaciones fiscales y proceder a imposición de multas. Es muy buena pregunta. Recuerden que si la autoridad no ha detectado que el contribuyente se encuentra en una situación de irregularidad y demás, y antes del inicio de las facultades de comprobación lleva a cabo su regularización, la autoridad no le podría imponer multas, porque él se corrigió antes de que existiera la facultad de comprobación. Pero si la autoridad le está requiriendo para el cumplimiento de una determinada obligación, o lo está invitando, fíjense, lo está invitando a que se regularice, eso es una facultad de gestión, pero eso es una carta de invitación. Y si él se regulariza, la autoridad le podría poner sanciones. No, porque fue un pago espontáneo, porque no existió un acto administrativo, fue una mera invitación, y él cumplió con el requisito. Entonces, ahí podríamos señalar que si es una carta de invitación y él se regularizó, y al otro día la autoridad lo revisa y dice: éjele, no pagaste en tiempo tus obligaciones o tus impuestos, te voy a poner tal multa. No, porque yo antes del ejercicio de las facultades de comprobación ya me había corregido. Entonces, vean ese tipo de situaciones, pero hay que checar bien el punto, porque si se trata de oficios de requerimiento de cumplimiento de obligaciones ya específicos y señalando multas y sanciones, pues entonces ahí ya existe un acto administrativo. Es decir, si existe un acto administrativo de requerimiento, efectivamente entonces ya no estaríamos en el escenario de la facultad de gestión y de la declaración espontánea. Espero haya aclarado su duda. En ese contexto, pues dentro del cuadro que tenemos enfrente, pues se incorporan en amarillo dos nuevas facultades dentro, o dos nuevas variedades o especies o especímenes de visita domiciliaria, que es el tema de razón de negocios y revisión de asesores fiscales. Un tema muy complejo, amplísimo, que daría lugar para otro curso que también hemos tenido la oportunidad de impartir. Y en este contexto, como comentábamos en un principio, pues la autoridad adecuó, incorporó, tropicalizó de alguna manera esta propuesta del proyecto BEPS, de los 15 puntos BEPS, que planteaba la obligación de que las jurisdicciones, como le llama la OCDE, que pertenecen a ese organismo desde su creación en México desde el 94, pues tendrían la obligación de adecuar en la medida, ojo, que no afectara su regulación jurídica interna o su constitución, pues de incorporar la nueva facultad que tienen o que tienen hoy por hoy las autoridades fiscales de revisar los actos jurídicos del contribuyente. Es decir, la autoridad lo que está previniendo, y es una regulación que ya lleva muchos años en Inglaterra, en Alemania, en muchos países anglosajones, es que se dieron cuenta, digamos, que otras autoridades de otros países, que los contribuyentes simulaban a través de actos jurídicos o artilugios jurídicos o figuras jurídicas distintas actuaciones para disminuir su carga tributaria y con ello justificarlo. De hecho, fíjense, en Inglaterra, en Reino Unido, desde 1934 ya existía lo que se llamaba la doctrina Ramsey.
y esa doctrina Ramsey derivó de un juicio en aquel entonces, en donde el argumento del contribuyente era: yo puedo utilizar todos los mecanismos legales que sean lícitos, que estén justificables, que sean legitimados para mi uso, para poder disminuir mi carga tributaria y no era ilegal. Y la sentencia salió a favor en aquel entonces. Posteriormente se modifica en el 82 y esa famosa doctrina Ramsey, muy famosa en Inglaterra, en Reino Unido, cambia de giro y cambia precisamente el sentido de la misma. Es decir, tú, contribuyente, no puedes utilizar ningún mecanismo jurídico, artilugio jurídico, estrategia jurídica para aparentar un beneficio fiscal mayor a tu beneficio económico. ¿Por qué? Porque estás llevando a cabo pues toda una simulación, ojo, no simulación del 69, sino simulación de determinadas actuaciones, pero para un beneficio económico y pagar menos impuestos. Y eso es precisamente, grosso modo, lo que pretende regular la autoridad de nuestro país. Claro que ahora le llama a esa razón de negocios que tenga un beneficio económico razonablemente esperado. Ahí la pregunta es: ¿razonablemente para quién? ¿Para la autoridad, para el contribuyente, para el gremio? Ahí hay que atender a, como por ejemplo lo regula o lo establece la regulación alemana, que señala que lo razonablemente, aunque no señala esperado, es cuáles son los ingresos o las utilidades que ese tipo de giro en esas circunstancias, en ese gremio, en esa actividad económica percibe en ese mismo periodo de tiempo. Ah, caray, ahí nos queda mucho más claro. Pero esa regulación está en Alemania y está desde 1914 y no obedece a un punto que deja como trunco el legislador mexicano de un beneficio económico razonablemente esperado. ¿Esperado para quién? Para la autoridad. La autoridad conoce todas las actividades económicas del contribuyente. La autoridad tiene su esfera de cristal y sabe exactamente qué ingreso va a tener el contribuyente en una determinada actividad. Híjole, es un tema verdaderamente complejo, pero considero que la autoridad creo que desvió pues el sentido de lo que originalmente pretendía regular. Nos pregunta Nelda Zapata desde Mérida, Yucatán, que mandamos un saludo hasta allá, y señala: ¿qué artículo me sirve para expresar que no proceda la multa porque me regularicé espontáneamente antes? Ah, bueno, pues hay un artículo, bueno, ahorita no tengo a la mano, ahorita lo checamos en el break, que refiere que pues habrá esta, digamos, regularización espontánea en la medida de que no haya existido un acto previo. Pero fíjense, si la autoridad ya me está refiriendo en forma específica a un cumplimiento de obligaciones y me está señalando incluso una multa si no cumplo, es un acto administrativo. Si me está invitando nada más a que me regularice, no es un acto administrativo, no es impugnable. En ese segundo escenario, Nelda, es en donde pues no procedería la multa y donde pondríamos ese fundamento que más adelante se lo voy a señalar para estos efectos. ¿Correcto? Bueno, estábamos entonces hablando de que en el tema de razón de negocios, que ya lo vamos a ver también con calma, pues señala o establece que la autoridad va a considerar también la posibilidad, a través de la facultad de comprobación de visita domiciliaria, si los actos jurídicos del contribuyente fueron válidos o no. No lo refiere literalmente con esas palabras el 5A y le da un término muy rimbombante, vale la expresión, que le llama recaracterizar a los actos jurídicos. ¿Qué significa eso de recaracterizar? Pues significa el hecho de que la autoridad va a darle validez o no a los actos jurídicos del contribuyente, así de claro. Si la autoridad considera que no cumplió con el tema de razón de negocios, es decir, si a su buen parecer considera que no hubo razón de negocios o que esos actos jurídicos no cumplen con los requisitos, porque hay que recordar, ojo, que a partir de 2014 se implementa un elemento nuevo también en el tema fiscal y nos referimos a la materialidad. Y la materialidad no solamente es para el artículo 69b, la materialidad está impregnada, valga la expresión, como la humedad a lo largo de todo el Código Fiscal y tiene que ver con distintos actos, incluso en materia de gestión. Por ejemplo, recordarán que el artículo 27 se reformó en 2020 y previene la posibilidad de que la autoridad, como normalmente lo venía haciendo, pueda llevar a cabo la verificación del domicilio fiscal del contribuyente y con ello también incluso hasta pedirle información referente a datos concernientes a su RFC, que al final del día también vendría la pregunta: ¿el gestor, el notificador, el verificador del domicilio puede requerirme ese tipo de información? Bueno, pues cuando verifiquen el domicilio fiscal, ¿qué le va a pedir a ustedes o al
contador o a la persona que lo atienda para verificar el domicilio fiscal. Sí va a preguntar si es el domicilio, sí les va a pedir el acta constitutiva, pero también les va a pedir que acrediten cómo están constituidos en ese lugar a través de un contrato de arrendamiento. Y ojo, a partir del 2019, todos los actos, por lo menos así está reconocido en jurisprudencia de la Corte, todos los actos jurídicos que lleve a cabo, que celebre el contribuyente, tienen que cumplir con un requisito adicional que se llama fecha cierta. Y la fecha cierta, ¿qué implica? Pues que estén certificados o ratificadas las firmas ante corredor público o notario público, fedatario público, para que esos documentos tengan validez. Y si la pregunta es, ¿el notificador va a poderle requerir esa documentación? Sí. Vean entonces que en ese sentido, pues ahí está la materialidad. Otro ejemplo, pues sin lugar a dudas, es el 69. Otro ejemplo más es cuando ustedes soliciten una devolución de saldo a favor. Existe una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que refiere, si vas a solicitar saldos a favor, la autoridad discrecionalmente podrá ejercitar facultades de comprobación a efecto de verificar o de comprobar la materialidad de esos actos para verificar la procedencia o procedibilidad de la devolución de saldos a favor. Entonces vean cómo todo esto conlleva, implica forzosamente, pues que el contribuyente, que las empresas, que los pequeños, medianos y grandes contribuyentes, pues reacomoden las formas o los actos como los venían llevando a cabo hasta hace unos años. Y esto implica, que ya veremos más adelante, también la forma a través de la cual hoy por hoy sugiero y considero se deben de llevar a cabo, pues, la atención de las visitas domiciliarias, que por supuesto cambia radicalmente. Nos pregunta Miguel Ángel Santillán de la Ciudad de México. Actualmente las multas en algunos casos me parecen que pueden solicitar, las multas en algunos casos me parece que pueden solicitar su devolución. ¿Cuáles serían estas? Bueno, si un contribuyente pagó una multa y la impugna y esa resolución es a favor, pues tendría que, ahí sí sería válido la devolución de esa multa que fue indebidamente determinada. Si el contribuyente, en materia civil, por ejemplo, si un particular paga, pues ya se entiende, paga una sanción, ya se entiende consentido. En materia fiscal, si se paga una multa, pues esa multa se puede impugnar y eso que se paga, pues queda como garantía del interés fiscal. Y si gana esa resolución, podría solicitarle a la autoridad la devolución de la misma multa. Aquí hay un tema bien interesante. Si un particular no ha pagado un crédito fiscal, a lo largo que dura la impugnación de ese crédito fiscal, pues se va a ir actualizando cada año, ¿no? Se va a venir con actualizaciones, recargos y demás, de tal suerte que si pierde el juicio al final, pues va a tener que pagar esa cantidad actualizada. Pero si el contribuyente pagó una multa, la autoridad no le va a devolver esa multa actualizada, ¿no? Es un tema interesante. Espero haberle contestado correctamente, Miguel Ángel, y si tiene alguna duda, con todo gusto. Rocío Viridiana Ballesteros, de la ciudad de Querétaro, nos pregunta si llega un requerimiento pero no señala la multa, ¿el valor de la multa puede hacerlo llegar después? Sí, claro. Si nos advierte ese acto que viene, que tengo que cumplir con X o Y obligación y si no cumplo me va a poner la multa, bueno, pues evidentemente ahí ya está afectando mi esfera jurídica. Si es una mera invitación y no implica o refiere, la imposición de alguna multa, pues entonces esa multa me la tendría que determinar después, pero si en el mismo acto de invitación no trae o no señala o no indica ninguna multa, ese acto como tal pues no implica una sanción, es decir, no sería un acto administrativo. La multa puede llevarla a cabo la autoridad, sí, con posterioridad, sí, pero fíjense, hoy por hoy con toda esta serie de modificaciones que ha habido en el Código Fiscal de la Federación, hay multas que verdaderamente son ofensivas, hay multas que rebasan el aspecto de la constitucionalidad, de la legalidad y de la inconvencionalidad, es decir, violentan derechos humanos. Por ejemplo,